¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos, por, como decimos siempre, permitirnos ingresar a vuestros hogares. Eso realmente es algo que agradecemos permanentemente desde hace 36 años. Estamos ya en una semana decisiva en lo que a política se refiere, porque las elecciones son el domingo 9. Y hemos hablado mucho con los candidatos y demás aquí. Primero con los precandidatos, después con los candidatos. Lo único que podemos decirle, reiterarle, repetirle, es que el domingo 9 de junio vaya a votar. Vaya a votar. La democracia nos permite elegir. Vaya a votar. Elija al que usted quiera, el candidato que a usted le guste más. Pero vaya a votar. Es una fiesta la elección. Debe seguir siéndolo. Le reitero, vote al que usted quiera, pero vaya a votar. De esa manera le damos el mejor ejemplo a nuestros hijos, a los nietos, a los que vienen, que hay que participar, que hay que ir, que hay que estar, que es un día de festejo, el día de la elección. Estoy seguro que vamos a tener un domingo en paz, como viene sucediendo ya desde hace años y afortunadamente es para destacar. La gente elegirá al candidato que más le guste, gobernadores, senadores, diputados, intendentes, concejales, juntas de gobierno, etc. Elegirá al que más le guste. Y eso le da fuerza al sistema, le da fuerza al sistema democrático. La democracia tiene muchos errores, pero es el mejor sistema de gobierno porque le permite participar a usted y tomar decisiones a usted. Así que el domingo póngase la mejor ropa y vamos a estar de fiesta. Hay elecciones, hay elecciones. Vamos a los títulos, por favor. Estamos en una época realmente política, siempre hay política en el medio de la vida de uno, pero este año es particularmente importante por la cantidad de elecciones que tenemos en nuestra provincia. Podemos llegar a tener 5 si hay balotaje en la nacional. Pero hoy no vamos a hablar de las elecciones, vamos a hablar de un caso que yo creo que es particular, que no creo que haya muchos casos así en el departamento, ninguno, de alguien que sea elegido por la gente y esté al frente de un gobierno municipal tantas veces. Nosotros, como usted sabe, no estamos de acuerdo con las reelecciones eternas, pero aquí se da una situación diferente porque la ley permitía, porque ahora cambió, que eso suceda
pero no porque la reformara el intendente, como sucede con algunos gobernadores en algunas provincias, que por eso se hacen los reyes eternos. Entonces la gente, la que estaba de acuerdo. Estoy hablando de Mario Toller, varios años al frente de la Municipalidad de Santa Ana, varios años, hemos charlado muchas veces con él. Y hoy vamos a hablar puntualmente de eso. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido. Muchas gracias. Hola, ¿cómo andás, Gustavo? Gracias por invitarnos y bueno, charlar de estos temas. Vos decías, un año electoral muy fuerte en el país y en toda la provincia también. Se da una particularidad a la provincia, es la primera vez que desdobla la elección, así que también un año particular y bueno, en la parte política también a nosotros nos vuelve a revivir o a trabajar en distintos lugares. ¿Cuántos años al frente de la Municipalidad de Santa Ana? Estuve desde el año 95 hasta el 99 como en la primera gestión. Después yo no perdí ni una elección en la lista que fui a nivel local. En el 99 por un arreglo quedé afuera de la elección. Así que, y después en el 2003 creamos el partido vecinal a nivel local para darle seguridad al votante de Santa Ana. Y bueno, desde el 2003 a la fecha estamos al frente del municipio. Así que, son unos cuantos años, ¿no? Sí, 16, 20 años al frente, más 4 de concejal. 24 años voy a cumplir ahora. Ahora se da otro hecho que es notable, que en la última elección ni siquiera hubo una lista opositora. Sí, no es problema nuestro, es un problema claro, de los rivales que nos animaron a enfrentar o nos animaron a armar una lista. Sí, bueno, la verdad que una particularidad, nos convocamos a trabajar por distintos lugares de la sociedad, por la producción, por el turismo, y creo que esto se sentía cómodo la gente. Hemos convocado a distintos sectores a trabajar también en el vecinalismo y en el gobierno tenemos distintas extracciones políticas. Tenemos a alguien que nos había dejado afuera del gobierno en el 99, también es parte en esta última gestión del gobierno, y quienes sumaban para trabajar por Santa Ana no tuvimos ningún mirar del color político, sino sumarlo al equipo de trabajo y pensar que Santa Ana necesitaba este cambio, esta postergación que tuvo durante tantos años. Este año Santa Ana va a cumplir 40 años desde el peor momento que pasa la localidad, que fue en el 79, cuando tapó gran parte de la ciudad o de la localidad de Santa Ana. A Santa Ana le modifica la estructura de cómo vivía Santa Ana. Santa Ana era un lugar de paso para pasar a la ruta y nosotros hoy quedamos totalmente aislados y pensando de qué manera vamos a salir a otro lugar. Y en aquel momento gobiernos de facto que vinieron y solamente tiraron un puñado de casa para la gente que quiso quedarse en el lugar, porque mucha gente tuvo que emigrar por problemas laborales, problemas de educación. Uno de los temas, yo digo, fundamentales fue habernos cerrado, aparte del aislamiento, la escuela nocturna. Tuvimos casi 5 años sin escuela nocturna para una pequeña localidad, es un montón, porque en el desarrollo, si uno ve cuántos técnicos nos fueron faltando, recién ahora empieza a haber profesionales en Santa Ana porque empiezan a reubicarse quienes estudiaron nuevamente en la localidad, ¿no? Es interesante recordar esto porque generalmente cuando se habla de los daños que ocasionó la represa, la construcción de la represa, se habla solamente de Federación, pero a Santa Ana siempre se lo olvida y se lo deja de lado. Y Santa Ana también pagó caro. Yo creo que mucho peor que Federación. Por eso digo, solamente un puñado de casas. Relocalizaron el pueblo, pero las cloacas las tuvimos que hacer en el 97 y las terminamos este año nuevamente. Nos tiraron un puñado de casa con un poco de agua corriente y nada más. Y yo siempre digo, no quiero nombrar una revista, pero había una revista Gente de su momento que decía un pueblo tendiente a desaparecer. Federación y Santa Ana, un pueblo tendiente a desaparecer. Porque la verdad que era cómo habíamos quedado y qué es lo que nos hicieron en el trabajo, cómo quedamos comercialmente o laboralmente, era imposible seguir adelante. Tenías a 28 kilómetros la ruta cuando la teníamos a 4, con caminos de ripios totales. Bueno, creo que eso fue un rearmarnos de vuelta desde Santa Ana, y bueno, creo que por ahí la naturaleza en su momento nos benefició con algunas costas que también son unos privilegios que tenemos en nuestra zona, ¿no? Y el cambio climático también nos ha mejorado. Nosotros tenemos en la zona
sobre el lago de Salto Grande, un microclima que es muy bueno para la citricultura. Digo, Santana en su momento le decimos la fiesta de la sandía porque la mayor producción es la sandía. Hoy tenemos un ejido de más de 11.000 hectáreas y hay el 70% de plantados cítricos y cada vez se planta más porque es una zona muy favorable por el microclima que hizo. Con el regreso de la democracia las cosas empezaron a cambiar lentamente, pero empezaron a cambiar en la escuela. Me acuerdo que hasta llegó el teléfono, empezaron a cambiar ciertas cosas. Sí, desde el año 84, que es la creación, el doctor Montiel crea la Municipalidad de Santa Ana, le da como una forma, una identidad a la localidad, porque empieza a ser una localidad con identidad propia. En el 85 la escuela secundaria también, obra del doctor Montiel, empieza a devolverle a la localidad cierta parte de lo que había perdido, ¿no? Y empieza, a conformarse un trabajo a nivel local y del ejido de la localidad, donde empieza también los productores a identificarse con la localidad, no depender tanto de vialidad, sino ya de equipamientos que iba avanzando el municipio, y eso también hace a que Santa Ana empiece a tener su propio nombre, ¿no? Y Santa Ana tiene una particularidad. Nosotros desde el club, la capilla, todas las instituciones como que refuerzan el nombre llevando el nombre de la localidad, sí. El club social, y eso también hizo que la municipalidad le dé su propia identidad a la localidad, y también empieza a formarse qué es lo que pensaba para ir presentándose, y para también la juventud de nuestra localidad, los productores que teníamos en la zona también tengan la posibilidad de ir mejorando la calidad de trabajo y calidad de vida, ¿no? Cuando vos llegaste al gobierno, por supuesto, no habrás imaginado jamás que ibas a estar tantos años trabajando para la comunidad. Sí, la verdad llegamos por algunos desafíos que teníamos. Yo me presento en el año 94, en la primera elección, con tan solo 28 años. Me acuerdo que íbamos a visitar algunas personas y nos miraban gente de 70 años y decían, che, ¿qué van a hacer estos gurises a nivel local? Y creo que esos eran los desafíos que teníamos. Pensar en que habíamos tenido gobiernos que vinieron de afuera a decirnos qué teníamos que hacer, gente sin identidad propia de la localidad, que no habían nacido en la localidad y que venían con proyectos ambiciosos y que por ahí nosotros lo veíamos, pasaban de largo. En algún momento se da la conexión desde Chajarí a Santa Ana con el asfalto por una decisión de un gobernador, el gobernador Busti y el intendente actual, el intendente que estaba en ese momento, toman la decisión de cortar hasta Villa Rosario solamente el asfalto. Nosotros quedamos 10 años postergados nuevamente, y quienes veníamos en ese momento, desde los 13 años que habíamos pasado el peor momento, veíamos como que no se hacía nada, se miraba para otro lado. Uno veía que había algunos arreglos de poder llevarlo a otro lado porque dice que eran prioridades y las pequeñas localidades seguían sufriendo. Y creo que esto es lo que fuimos planteándole a la sociedad, y que lo fueron entendiendo en su momento, y que no solo pensábamos en el desarrollo local, sino que por ser productor también sabíamos que el aislamiento era un tema fundamental. Seguramente vamos a tocar el arroyo Sauce, por ejemplo, que era una de las arterias que nos unía con la colonia nuestra, que era parte del ejido nuestro. Nosotros salíamos de Santa Ana y íbamos al ejido Villa Rosario para poder dar toda una vuelta. Todas esas cuestiones nadie las pensaba, se las tomaba muy a la livianita, se hacía algunos badenes para solucionarlos momentáneamente, y de estas cuestiones son las que nos fuimos ocupando y preocupando directamente, y durante el tiempo se fueron subsanando, y esto también nos ha dado que la población nos vaya depositando esa confianza, porque pensamos en la producción, pero pensamos en cómo desarrollar el turismo. Yo le decía estos días, cuando llegamos nosotros, todos pensaban, si no se quedan con el predio que tiene Villa Rosario, no van a poder crecer. Hoy no hemos solucionado todavía ese predio, pero hemos crecido con otros lugares que son tanto la zona de Beristain, la zona de Basso, y hoy estamos hablando con la gente de Martino, ir creciendo en los sectores de playa, ir poniéndonos con unos sectores importantes. Esto es lo que
en la parte política hemos aprendido, pero también hemos ido avanzando por una necesidad que tenía nuestra localidad, ¿no? Un cambio fundamental se va a dar cuando hagan el puente sobre el Mandisoy. Eso va a ser un cambio total para la ciudad. Sí, yo la verdad que... Y digo cuando hagan porque uno sigue pensando que algún día lo van a hacer. El desarrollo regional que se planteó en su momento de Salto Grande, el camino al Perilago era fundamental. Digo, quienes lo pensaron a la represa con lo que le quitaban a la región, deberían de haberle devuelto con estas salidas, con el camino que era un recorrido que iba a tener sobre la costa del lago. Recién hablabas el puente sobre el arroyo Sauce, pero a nosotros nos faltan sobre el 75 y sobre el Mandisoy Chico para poder conectarnos hoy con la autovía. Digo. En su momento era la Ruta Nacional 14, hoy la autovía nos ha generado a la región un acercamiento, pero nosotros seguimos dependiendo de salir por la ciudad de Chajarí, donde hacemos todos los días 28 kilómetros a la ruta, cuando lo podemos hacer solamente 28 y estar en Colonia Alemana. Digo, estamos perdiendo tiempo, costos y un recorrido que habilitaríamos toda una región de Colonia Alemana a Santa Ana con una apertura importantísima de producción, de lugares turísticos y de recorrido, que digo, nosotros tenemos una zona de privilegio, nuestra zona donde cuando recorremos distintos lugares de la provincia, cuando se hagan algunas infraestructuras seguramente va a ser un cambio muy importante. Ya se ha dado, pero tiene posibilidad de seguir avanzando. Va a ser fundamental además para la comunicación del turista ingresar desde la autovía directamente a Santa Ana. Totalmente, digo. Y no solo en Santa Ana, nosotros tenemos la población más, después de la localidad, lo más fuerte es Colonia Sánchez Sauce. Y Colonia Sánchez Sauce viene por la ruta 14 vieja hasta Chajarí, que hace casi 15 kilómetros, y si no hace por la ruta, la escuela 11 que viene hasta la ruta 2, pero un montón de kilómetros, y a lo mejor está saliendo para Buenos Aires, hace todo para arriba y vuelve otra vez para abajo. Digo, todo ese tiempo y todo ese desarrollo que hoy el privado, esa colonia ha sido la que más ha avanzado en infraestructura privada, en galpones de empaque, en producción, pero bueno, el Estado sigue pensando que la inversión de CAFE que fueron los últimos tiempos, en hacer un pozo de agua, que son necesarios, pero digo, ¿cuál es la inversión que tiene que hacer para la zona? Que es la que genera mano de obra, genera economías para la zona y costos para la producción, que es el transporte también, ¿no? Hay muchas cosas que seguramente se pueden hacer en Santa Ana en lo que respecta al turismo, muchas, pero hay una que no se puede dejar de lado, que es las obras para conservar las costas, porque el agua se las lleva. O sea que, bien tocaste eso, porque es la primera vez que, bueno, hoy tenemos la suerte de tener un delegado de nuestra zona, que es el contador Fochesato, donde vamos a estar firmando, fue autorizado en estos días, la primera vez que nos aceptan la reparación de costa de las obras que ya están hechas al municipio. Digo, la ciudad de Concordia lo tiene hace más de 10 años. Le pagan un fondo para mantenimiento de las costas, aguas abajo de la represa. Aguas arriba de la represa no. Y buen dinero, por así. Sí. Están peleando 8 millones de pesos mensuales. Así que estamos hablando de un monto importantísimo. Bueno, nosotros logramos ahora un convenio de, creo que es hasta 400.000 pesos para reparar una de las obras. Pero lo importante de eso es que es la primera vez que reconoce CTM que lo van a reparar de esa manera. Así que seguramente van a venir la reparación de las obras que están, lo de Drevan, que es un lugar, un ícono importantísimo para nuestra zona. Y hablaba recién de las costas de la zona de Martín, una zona de La Muela, que son uno de los lugares con mayor complejidad en la erosión. Digo, cuando uno lo mide, tienen alrededor de 11 a 13 kilómetros de ancho el lago, y cuando está crecido eso genera un oleaje importantísimo. Yo creo que el único error que ha cometido, de parte de las inundaciones, aparte de las inundaciones, el error más grande es no haber reconocido nunca que iba a tener tanto oleaje la represa. Las mediciones dieron justo hasta dónde fue el agua, cómo fue avanzando, pero nunca vieron cómo iba a avanzar el oleaje en la zona y cuánta tierra se iba a inundar de la que ya habían inundado por la erosión. Bueno, estas son las obras que quedan pendientes y que a nosotros nos va
nosotros calculamos, hoy tenemos alrededor de 2 kilómetros de defensa. Y esta obra que estamos planteando, que es con la familia Martino, hasta llegar a La Muela y llegar a la zona de Dagani y la zona de Sordán, que es la que uniría todo este sector, va a ser casi 3 kilómetros más de costa. En algunos lugares con erosión y en algunos lugares de playa importantísimos, porque estamos sobre la costa del río Uruguay, que cuando uno ve los análisis de agua son las mejores playas que tiene la zona porque no están contaminadas, son aguas que normalmente tienen movimiento. Bueno, son proyectos ambiciosos que son los que se vienen y que hoy están con anteproyecto, hablado con los vecinos que también lo ven como una necesidad porque uno tiene que avanzar en lugares privados. No hace mucho estuve en el camping de Drevans, charlando con un amigo, le decía, más o menos, le explicaba así, hasta dónde había tierra en un momento y dónde está hoy. No podía creer. Sí, ¿no? Sí, no, hay unas puntas de cerro que uno las ve, que lo que ha avanzado en esos sectores es importantísimo. Bueno, la zona de Drevans también es un poco más ancho todavía, porque cuando agarra cruzado sobre la margen de la costa del Uruguay, que se la ve cruzada, y ahí debe estar cerca de 15 kilómetros, es una zona muy ancha. Bueno, son los detalles que, bueno, nosotros en ese sector, que era un camping que pertenece al ejido nuestro, tuvimos un inconveniente. Se cae una persona, queda con una parálisis y termina, casi nos cobran un juicio al municipio y bueno, justamente por los reclamos que habíamos hecho del municipio se tuvo que hacer cargo la provincia. Fíjese que dos contradicciones, tienen que pagar un monto excesivo y todavía no está la obra hecha. Si hubiera tenido la obra, hace 10 años. Y hace 10 años, exactamente. Digo, ¿cuánto tiempo ha pasado y cuánto costo tiene el Estado todavía por no querer aceptar las obras? Y en esa decisión la justicia le ordena a la provincia, hacer las obras, porque la CAF o algunos lugares decían que no podían hacer obras en lugares privados. No, las obras se hacen en todos lugares, privados, del Estado, en distintos lugares. Nosotros en esa entrada tenemos un gran inconveniente, que es la entrada a un loteo. Hay una calle que se corta, que el municipio sigue invirtiendo, pero bueno, hoy tiene la posibilidad de volver a hacer alguna obra que quede en el tiempo. Pero digo, el reconocimiento que se ha logrado ahora, porque las obras de defensa se hacen, pero después la del frente del camping nuestro, por ejemplo, es una obra que hay que hacerla de vuelta, no se le hizo mantenimiento. Cada 4 o 5 años o cada creciente hay que revisarla, hay que mirar si no tuvo algún inconveniente, porque en cada creciente traemos palos, maderas y que terminan enganchados a veces en los tejidos y terminan rompiéndolo, que son cuestiones que, bueno, yo digo, una gran decisión también, pero decisión porque tenemos a alguien que es pensante de la zona y que nos lo miran desde la ciudad de Buenos Aires. A mí me ha tocado reclamar en el año 97, Herminio Esbarra era el presidente de CTM, alguien de Buenos Aires, y que fui a reclamarle sobre la cancha de fútbol de Santana. Y después le hice una pequeña carpetita de fotos de ese momento, y tuvo que llamar a unos técnicos de dónde era Santana y qué era eso que había. Y le explicaron. A la semana tuvimos gente mirando el lugar, porque no tenían idea. Nos reuníamos en Buenos Aires, bueno, hoy tenemos esa posibilidad de tener gente comprometida de la zona, de la región, presidentes de Concordia también que conocen. Bueno, esto es lo que ha cambiado nuestra zona, pero todavía faltan decisiones, hay montones de fondos que se siguen invirtiendo, que vienen para la zona, pero que no se invierten en la región. No sé si es por color político o por alguna decisión del gobierno provincial, pero la verdad, hoy estamos un poco aislados todavía de eso. Bueno, yo recuerdo que esto hace muchos años, una oportunidad que fuimos a hacer una nota con un funcionario que era la primera vez que llegaba a Santana. No sabía dónde estaba. Llegó muy trajeadito, el tipo, una pinta bárbara. Nunca había estado en Santana, pero era uno de los que tomaba decisiones. Sí, yo me acuerdo de ese momento de hablar de... eso es lo que fue cambiando. La CTM, que era nuestro organismo, la mayoría eran funcionarios nacionales y venían a la región para ver cómo funcionaba la represa. La represa tenía su movimiento, generaba energía para la capital, pero para nuestra zona. Eso es lo otro, la energía que generamos en nuestra zona, los proyectos de producción nuestra. Yo normalizar y saber cuál es el costo de la energía es muy importante. Pero para la producción hoy tenemos un costo excesivo y lo producimos acá en nuestra zona. De qué manera también
vamos a empezar a trabajar, o se va a trabajar en poco tiempo en energías renovables, pero que también la energía que produce o que le ha dejado producir para distintos lugares tenga un costo directo para el productor, debería ser fundamental. Sabes que Uruguay tiene un sistema muy interesante que se produce energía renovable y lo que no usa en su quinta, en su chacra o en su casa, directamente va conectado al sistema nacional y el país se la compra a la energía y se la paga. Entonces eso es un sistema que creo interesante, por lo menos para considerar. En la provincia todavía no está adherida la provincia a la ley nacional. Hoy vos producís energía y te la pagan a costo al 20% de lo que cuesta la energía. Producir energía renovable en cualquier otro lugar del mundo siempre es mal, te pagan mucho más que porque vos elegís producir energía limpia. Nosotros tenemos la empresa de energía de la provincia, no nos olvidemos que tenemos lo que está dentro y que maneja es un gremio, digo, no quiere que otro genere energía porque le van a quitar el negocio que tiene la provincia. ENERSA es una de los entes que tiene más negocio de la provincia, y lo tiene no solo el Estado, sino también quienes funcionan adentro. Si uno ve quiénes son los gremios que empezaron a publicar la campaña, uno va viendo cuál es la orientación que tiene. Entonces ¿cómo van a querer que alguien genere energía que le van a terminar quitando un negocio que es de la empresa que hoy distribuye la energía a toda la provincia? La nación tiene un intento, después lo compra la provincia y lo redistribuye. Así que de estas cuestiones también vamos a tener que ver legisladores que empiecen a ver la necesidad, porque hay muchísima inversión en nuestra zona que se puede llegar a hacer. Nosotros estamos pensando, por ejemplo, en el municipio, generar la energía con paneles solares, ya que el municipio trabaja de día, tiene la posibilidad de hacer. Pero el tiempo que el día de sábado y domingo que vos te sobra energía, es una energía que vos tenés que apagarla y dejarla o tirarla en algún lado. Pues se pierde. Se pierde. Estas son las cuestiones que también seguramente que tenemos que seguir avanzando, que hay muchas charlas, muchas capacitaciones, pero hay decisiones que tienen que tomar algunos entes, ¿no? Vemos nosotros que cuando nos visitan aquí algunos candidatos a legisladores nacionales, hay un montón de estos temas que desconocen y son ellos los que tendrían que pelear en el Congreso. Por supuesto que no significa eso que lo puedan lograr, algunos conocen, pero solos no lo pueden lograr, pero por lo menos que lo intenten. Sí, la verdad que me ha tocado estar en el 2017 una experiencia particular, estar en la lista de diputados. Me tocaba llegar porque estaba en cuarto lugar, pero lo había tomado como experiencia de poder recorrer la provincia y ver cuáles eran las particularidades que tenía nuestra zona. Primero, lo decía recién, vivimos en una zona de privilegio, donde apuntemos que nos devuelvan un poco de lo que se ha llevado o que hemos dado de lo de Salto Grande, vamos a mejorar un montón. Pero que todavía hay mucho, y yo creo que la 125 hace años nos ha mostrado qué legisladores queríamos, y que también todavía falta tener representantes que conozcan las economías de cada uno de los lugares. No es lo mismo la economía de la miel, de los productores de la leche, que lo que producimos citro, que a lo mejor somos similares a lo que producen manzana y pera, pero que es una economía muy particular, y que esto es lo que debemos seguramente luchar como región, ver de que los representantes que ahora nos va a tocar elegir en el gobierno nacional sepan nutrirse de estas cuestiones, que no todas las decisiones se las tome en el Congreso, pero que se las hagan en la ciudad de Buenos Aires. Hay muchos legisladores que los atrapa la luz de Buenos Aires y terminan olvidándose de dónde vienen o cuál es el problema que tiene la región. Y de estas cuestiones son las que seguramente hoy la sociedad interpretó en algún momento, que cuando empezaron a hablar de producción, hoy vive los medios, vivimos el taller mecánico, vive el municipio de la producción, que es el motor generador de economía. Y si en eso no tenemos gente que esté defendiéndola, o que solamente esté para sacarle impuestos nomás y no ver de qué manera la sigue desarrollando en la región, creo que son
los lugares donde tenemos que tener representantes y que nos cuiden, ¿no? Vos terminas tu gestión el 10 de diciembre y siempre se dice que el político no deja nunca de hacer política. No sé qué pensás hacer. No te presentás a ningún cargo electivo. Vas a seguir, te vas a dedicar a lo tuyo un tiempo. Porque convengamos que haciendo política uno abandona lo propio. Sí, no, uno, la verdad que esto de estar en la función pública, uno va aprendiendo de cómo gestionar, cómo llegar a distintos lugares, no solo para el Estado, sino cómo gestionarle a los privados. Nosotros nos ha tocado generarle un recurso de la electrificación rural, mejorar la calidad de repotenciación en nuestra zona. Y lo hemos hecho porque vimos una beta por dónde iba, que el privado no lo había visto, pero que la puede, si vos tuviste en el Estado, podés decir, sí, mira, esto lo podemos. Bueno, desde el privado, yo creo que en el privado también uno poder gestionar cosas que nos solucionen también al privado. Pero en lo personal, seguramente me voy a dedicar nuevamente a la parte privada, que es lo que hace muchos años lo vengo haciendo con muy escaso tiempo, porque le hemos dedicado mucho a la función pública, pero que también acompañando este desarrollo que tiene Santa Ana, también aconsejando, trabajando y uniéndonos seguramente al equipo de trabajo de la nueva que tenga la localidad, y que sabemos que a veces confiamos mucho porque se ha desarrollado mucho Santa Ana, y esto tiene el gran momento de decidir el cambio, porque el haber estado, a veces me he presentado tantas veces al municipio y ser uno de los representantes, también hoy tiene que tomar esta decisión. Pero seguiremos trabajando y vuelvo a insistir, y trabajando para, si nos toca desde otro lugar, también reforzando la región. La región de Salto Grande debemos interpretarla, que depende del Departamento de Federación, gran parte de Concordia, pero que hoy se lleva el 90% de Concordia. El Departamento de Federación sigue estando con algunas migajas, que nos hayan reconocido esta primera parte es importantísimo, pero tenemos que buscar llegar a decisiones más importantes, que también que algunos de los fondos no lo sigan arreglando algunas de las ciudades más pobres del país, que se llevan los fondos más grandes. Así que seguramente me voy a ver trabajando también y pensando en el desarrollo. Hay muchas instituciones que precisan o que precisamos seguir trabajándola, así que también seguramente en eso nos va a estar acompañando, ¿no? Muchas gracias, Mario. Gracias a vos, Gustavo, y gracias al medio. Mario Toller, muchos años al frente del gobierno de la Municipalidad de Santa Ana. No hizo ninguna ley para hacerlo, ¿eh? Porque, repito esto, porque hay gobernantes que hace años que están en el poder, pero hicieron las leyes a su conveniencia. Mario Toller no hizo ninguna ley. Las leyes estaban hechas, la gente lo eligió. La gente sabrá por qué lo eligió, para que durante tantos años esté ocupando un cargo de privilegio en la comunidad. Entonces, incluso repito, la elección pasada ni siquiera hubo listas opositoras. Ha de ser por algo, estimo. Muchas veces hemos hablado con Mario Toller, muchas veces hemos hecho notas, muchas veces hemos planteado temas, necesidades, y muchas de esas necesidades todavía están pendientes de cumplimentar, porque no dependían lógicamente de la municipalidad, dependen de la provincia, dependen de la nación, dependen de la CAFE, dependen de la CTM. Hay cosas que creo personalmente que no se van a lograr más allá de las promesas, como por ejemplo el parque termal, tal vez algún día, ya lejos y en el tiempo, pero ahora no. Pero también pienso que hay otras prioridades, como por ejemplo unir la autovía con la ciudad. Eso es una prioridad. Eso es una prioridad. Que ojalá se logre el camino del Perilago, ojalá se haga alguna vez, ojalá se tenga en cuenta en serio y no se lo mencione, y se dejen de hacer reuniones para hacer publicidad y propaganda y se hagan las obras. Ojalá que así sea. Un breve corte. Muy bien.
Seguí disfrutando Divox Play, la televisión en tu celular, tablet o dispositivos portátiles. Noticias, fútbol, cine, documentales. Ingresá con tu número de usuario y disfruta Divox Play en tus dispositivos móviles por consultas 420-002, interno 518. Divox Play. Lo habíamos prometido en alguna oportunidad visitar ACMER y charlar puntualmente sobre este tema de las licencias, las nuevas reglamentaciones que hay. En realidad el sistema de licencias no cambió, lo que cambió es el control de las licencias. También recordábamos que allá lejos, y en el tiempo habíamos hablado con gente de ACMER sobre las licencias abusivas y habíamos mencionado al doctor Bravo Almonacid, que en algún momento, hace no sé qué cantidad de años, era el médico escolar, le decían. Y nos comprometimos en hacer la nota con ACMER porque queremos hacer sonar las dos campanas. Estuvimos en algunas oportunidades intentando hacerla, pero no pudimos por los compromisos que tiene la gente de ACMER, lógicamente. Pero hoy vamos a charlar con ellos, estamos en ACMER en este momento. Así que vamos a charlar con César Piberno para que él nos dé su opinión sobre esto, por qué ACMER en principio se opuso al decreto, cómo ve la situación. Ha caído muchísimo el porcentaje, pero de pedidos de licencias. Pero vamos a charlar sobre todo lo relacionado con el tema para saber qué piensan los docentes. Como decimos siempre, la otra campana. Bueno, muchas gracias por seguirnos, César. Recordábamos que alguna vez charlamos, como no sé cuántos años hace, ¿no? Hace mucho. Pero claro, ahora las cosas son diferentes porque está el decreto, porque se está aplicando y ACMER se opuso en principio. ¿Cómo ves vos la situación? ¿Cómo ves el tema? Bueno, gracias a ustedes por venir. Sí, conmigo y con muchas otras compañeros y compañeras de ACMER, porque efectivamente es una preocupación en general, digo, si lo ponemos en el eje de la salud de los docentes, es una preocupación estructural y ha ido aflorando en distintos contextos, en muchos casos planteada por el gobierno en momento de discusión salarial, porque ha sido como una especie de, como le llamamos, de chicana, ¿no? En el medio de la discusión salarial han planteado el tema de la licencia. Nosotros siempre hemos fijado una posición bien clara respecto a las licencias abusivas, como suele decirse, o a los certificados truchos. Entendemos que eso vulnera, digamos, el sistema, vulnera los derechos de los docentes de que hacen uso efectivamente de las licencias por cuestiones de salud. Pero dicho de otra manera, el abuso de las licencias no le conviene a ustedes los docentes tampoco, no es que ustedes la buscan en absoluto. No, y además hemos, particularmente, y como ACMER, hemos intervenido en situaciones concretas en las que hubo abuso de licencias, históricamente, situaciones en las que hemos encarado esas situaciones, y entendemos nosotros, también como sindicato, y también en distintos contextos, que era el médico escolar como figura. Cuando hablamos de algo como el médico escolar, hablamos de una figura que se incorpora al sistema y como tal tiene que estar preparado para los rigores del sistema. Lo digo porque efectivamente una de las críticas que tenemos nosotros al sistema del médico auditor, aplicado unilateralmente por el gobierno y luego reformado ante los errores obvios de la aplicación, que es lo que a nosotros nos preocupó en primera instancia, es que es un actor externo que francamente entra con forceps al sistema, ¿no? Tal es así que el gobierno informa un día el decreto, un viernes informa la instrumentación y se aplica los primeros días de mayo.
de abril, perdón, y ya el lunes, martes, miércoles, jueves, la aplicación generó un montón de dificultades. Ante la dificultad de los docentes que mamamos el sistema, lo que hacemos siempre es al superior pedir que ante una duda nos dé las cosas por escrito, con su firma. Digo, ante una situación de una irregularidad en un concurso, algún tipo de observación de estas prácticas. Bueno, la primera cuestión con la que nos encontramos los docentes ante esa aplicación forzosa es que estas nuevas figuras, los médicos auditores, no querían firmar sus dictámenes, que nos parecía sumamente alarmante, y además desconocían absolutamente la normativa, toda la normativa del sistema. Por ejemplo, los plazos con los cuales tienen que el director puede contar para hacer convocar concurso y cubrir suplencias, ¿no? En caso de una licencia. O, por ejemplo, el rol del supervisor, el rol del director, o desconocían el lugar de las escuelas, ¿no? Cuando un docente de Conquistadores o de una escuela rural tiene una dolencia, tiene que acudir a la departamental, en muchos casos, y el médico auditor desconoce absolutamente la estructura de las escuelas, de la disposición de las escuelas en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Todas esas cuestiones para nosotros ya es una cuestión muy alarmante, porque efectivamente un sistema como el educativo entrerriano tiene todo un peso, tiene toda una tradición y tiene además un marco normativo que hace que las cosas se hagan de cierta forma, ¿no? Entonces esta improvisación para nosotros también es muy preocupante. Para nosotros las críticas básicas son las siguientes. En noviembre del año pasado el Consejo aceptó conformar una comisión para tratar y para resolver la cuestión, con participación de los sindicatos. Esto fue en noviembre del año pasado. Desde noviembre hasta marzo de este año no hubo por parte del gobierno ningún tipo de, en esas reuniones, ningún tipo de adelanto de la cuestión. Para nosotros hubiese sido fundamental para poder discutir cara a cara qué nos parecía el proyecto, al menos para discutirlo en ese marco y poder dar nuestra posición, y que luego el gobierno, si entendía que iba a realizar la medida de forma unilateral, la haga, digamos, ¿no? Pero en definitiva, sino para qué crea una comisión que luego no va a funcionar en términos concretos. Eso es una primera observación nuestra. Y luego para nosotros fue, y sigue siendo realmente alarmante, que en un sistema como el educativo, en el que honramos el concurso como forma de ingreso, aparezca una nueva figura, como el médico auditor, que accede sin ningún tipo de concurso, que no quede claro bien cuáles son sus incompatibilidades. Y estos temores que fueron a priori a la aplicación, luego se fueron confirmando, porque efectivamente en cada una de las ciudades de la provincia de Entre Ríos, estas falencias de origen van generando prácticas que son denunciables, discutibles, porque incorporan justamente en el sistema un factor de incertidumbre y una zona de grises que no va a ayudar en absoluto a que se resuelva absolutamente nada. Y para nosotros el concepto de médico escolar, hemos presentado como ACMER muchos proyectos en la historia de nuestro sindicato, y como Rojo y Negro cuando fuimos conducción. No tiene que ver solamente con, que es una función necesaria, corroborar o fiscalizar la documentación o las enfermedades. Tiene que ver con analizar el origen de esas enfermedades, buscar mecanismos por los cuales los trabajadores no usemos órdenes, por ejemplo, para poder corroborar esa situación. Bueno, en concreto este decreto que se aplicó y que luego fue reformado como consecuencia del desorden que generaba, no atiende ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces hay compañeros que tienen problemas de la voz, problemas respiratorios, que son consecuencia de las condiciones de trabajo. El médico auditor, oficiando de un mal abogado del diablo, cuando el compañero trae una licencia recomendada por parte de un médico particular de 30 días de licencia por una cuestión respiratoria, ya agravada por las condiciones en las que trabajamos, el médico auditor quiere hacer un favor al sistema al darle una licencia más corta, por ejemplo, ¿no? A reducirle esos tiempos de licencia. Cuando se vencen esos tiempos de licencia, vuelve otra vez con otro permiso. Supongamos, si de 30 días se lo reduce a 10, o a 7, o a 4, venció ese plazo, el mismo agente viene con otro certificado médico en el que el médico particular confirma que debe extenderse esa licencia. El médico auditor confirma que la situación persiste.
Yo he escuchado por ahí que muchos dicen, bueno, las licencias no curan. No, lo que curan es la salud, las condiciones. Si realmente los médicos auditores quisieran curar o mejorar la condición de los pacientes, tal como algunos dicen, deberían recorrer las escuelas. Para nosotros es fundamental, no solo por la salud de los docentes, por la salud de los chicos. Nosotros charlamos con uno de los médicos, con el doctor Benítez. Le planteábamos incluso qué posibilidad había de que el médico vaya a la escuela, que vea en el lugar de trabajo al docente cómo trabaja el docente. Hay gente que puede estar estresada y no lo sabe. Hay gente que puede estar estresada y no quiere dejar su trabajo. Sí coincidimos que la licencia en sí misma no cura, pero él nos decía que tendrían que ser derivados, atendidos no por un médico, sino por un especialista. Tendrían que ser derivados a un especialista, que seguramente no sé si lo harán los auditores o quiénes. Pero también nos decía que en la reglamentación no le permite a él ir a cada escuela a ver al docente. Sí podrían ir a dar charlas y demás, lo cual no curaría al docente, lógicamente, una charla, ¿no? No, y bueno, esto muestra, digamos, un reconocimiento de parte, digamos, ¿no? Es un reconocimiento de que efectivamente el médico auditor llegó más para tratar de mostrar preocupación por algo y no resolverlo que para resolver algo realmente, ¿no? Y nosotros seguimos exponiendo la misma voluntad que hemos tenido históricamente como sindicato, porque entendemos que si el gobierno tiene la voluntad real de avanzar sobre algunas cuestiones, entendemos que debe verlo de forma integral y además debe asumir con seriedad la cuestión. Nosotros, una cuestión que siempre queda como relegada porque uno trata de explicar las cosas de lo más concreto, es cómo fueron escritas las normas, ¿no? El decreto, si alguien quiere leerlo con atención, son poquitas páginas, consta de 3 partes, que son los vistos y considerando, el articulado y luego el convenio, ¿no? Que firma el Consejo con el gobierno en sí mismo, porque esa es la forma que debieron obtener. Bueno, en ninguna de esas 3 partes hay una coincidencia respecto de sobre qué tipo de licencias van a actuar, ¿no? En una dice largo tratamiento, en otra dice largo tratamiento y corto tratamiento, y en la otra no queda bien claro. Categorías tan claras como tenemos nosotros en el régimen de licencias deben ser tomadas con seriedad. De allí que luego de este decreto la aplicación resultó ser terreno para la creatividad casi en cada lugar, ¿no? Y eso es lo que estamos enfrentando como sindicato. Sí hay una realidad que los porcentajes de pedido de licencia cayeron estrepitosamente de acuerdo a lo que se nos ha informado a nosotros. Y nosotros no hemos tenido una instancia en la que nos informen estadísticamente estas cuestiones, ¿no? Porque nosotros, lamentablemente, cada vez que se abre el debate respecto de licencia, previo a la figura médico auditor, los presidentes sucesivos, presidente del Consejo, pues esto hay que decirlo, todos han dicho esto es así, 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 pero cuando le preguntamos, bueno, a ver el detalle estadístico, porque es una cosa muy sencilla de relevar, está en el sistema SAGE, nunca lo han detallado. Y ante estas afirmaciones aisladas, por lo general por parte de alguna departamental o de un médico auditor, no accedemos efectivamente nosotros a esto de que ha caído estrepitosamente el pedido de licencias, ¿no? Necesitamos conocer los datos, porque también es cierto que tenemos que ver si esa caída de licencia tiene que ver con que han desenmascarado acciones fraudulentas, o en realidad porque los docentes, por 3 días de licencia, por 5 días de licencia, con el engorro que resulta tramitarla, termina, en vez de tramitar una licencia de 3-4 días, yendo a laburar enfermos, digamos, porque esa es una realidad. O sea, si el gobierno se planta a decir que ha resuelto un problema, que son las licencias fraguadas, debe demostrarlo con elementos concretos y con estadísticas. Si tiene voluntad de hacerlo con el sindicato, porque si lo que ha resuelto en realidad es espantar a que los docentes soliciten licencia por 2 o 3 días, y que vayan enfermos a laburar, la verdad que esa situación no le hace favor a nadie, ni a los estudiantes, ni a los docentes, ni a las comunidades, ¿no? Porque esto a largo plazo, digamos, termina derivando en cosas aún peores. Por supuesto que nosotros no pensamos que el problema tengan que solucionarlo ustedes desde aquí, desde ACMER Federación, charlando con la directora departamental, sino tiene que ser el CGE con ACMER Central. Pero sí vemos algo. Si la cantidad de licencias
que se pedían cayó tal cual nos dicen. Se puede evidenciar, como decís vos, que algunos no piden. También se puede pensar que había muchos que pedían y recibían un certificado trucho. Pero por otra parte, la salud del docente, curarlo al docente, sanarlo y crearle una condición laboral que supere la actual en muchos casos y que conocemos porque ustedes mismos nos han dicho desde ACMER y nos han mostrado fotos y qué sé yo, no se va a solucionar con esto. Entonces, ¿cómo se arregla la situación? Porque lo razonable sería que el docente pida una licencia cuando está enfermo, que se le otorgue la posibilidad de atenderse con un especialista para curarse, que trabaje en un lugar adecuado, que no haya docentes que tengan licencia para viajar o para qué sé yo. ¿Cómo se arregla? Y nosotros entendemos que es derogando el decreto, no para que quede todo como estaba, sino para avanzar en un proyecto concreto, digamos, que pueda resolver estas cuestiones. Esa semana en la que se aplicó el decreto, yo viajaba a Paraná para mi función en CDC y, bueno, saliendo encontré una compañera haciendo dedo acá en la rotonda de Chajarí. Era lunes. Ella vive acá en el centro, de modo que se levanta algo así como a las 4:30 de la mañana para ir caminando hasta la rotonda de Chajarí, porque labura en San Jaime. Estaba un día fresco, ella estaba abrigada, bueno, viajamos hasta la rotonda de San Jaime, de Conquistadores. Allí ya había otros compañeros haciendo dedo, algunos para ir a Federal, otros para venir a Chajarí. Y me fue comentando todo el viaje. Una mujer y una docente de hierro, ¿eh? Y es un caso concreto, y bien palpable e identificable, ¿no? Pero la verdad que a nosotros no, digamos, cuando uno ve entre los docentes semejantes historias, uno se da cuenta de lo que el Estado le sigue debiendo a la educación pública en general y a los docentes en particular. Bueno, nosotros íbamos para Paraná, ella seguía haciendo dedo para llegar a San Jaime, ya llegamos 6:00 de la mañana, y cuando se baja nos cuenta que está embarazada. Sí. Ahí a mí me partió, digamos, anímicamente esa situación, porque la compañera no debería estar embarazada, no haciendo semejante viaje para viajar. No es cierto, como dijo la presidenta del Consejo, que los docentes eligen dónde trabajan. No, trabajamos donde encontramos cargo, ¿no? En algunos casos, uno más cerca de su casa que otro. Todos lo hacemos felices porque es lo que elegimos, pero somos plenamente conscientes que de ningún modo hacer dedo en la ruta. Para señalar un ejemplo, es el mejor caso, digamos, la mejor situación. Y eso ocurrió en esos primeros días de abril en que se aplicó el decreto. Y ese mismo día se lo comenté a una compañera de esa zona, qué sé yo, y me dijo, mira, yo tuve resfriada 2 días y me llevó más tiempo que me aprobaran la licencia por esos 2 días, que volver al aula. Entonces al final le dije, mira, dejadme, para me falta por otro motivo, digamos. Y me dijo, voy a aprovechar el lunes posterior a las elecciones para hacerme el análisis que me quedó. Dice, porque si yo pido licencia por un día, dice, va a ser más el lío. Bueno, ella pudo hacerlo ese día de elecciones, que hubo asueto en algunas escuelas en las que hubo acto eleccionario. Lo hizo bien, resolvió de una forma sencilla. Ahora, no podemos estar nosotros dependiendo de encontrarle la vueltita, de tener que elaborar una escuela en la que el lunes hay limpieza, desinfección por el tema de las elecciones, para poder resolver una cuestión de salud. O sea, eso es profundizar la precariedad en la que ya estamos. Yo señalo 2 casos concretos para no abundar en 2 millones de casos, ¿no? Y en situaciones que se han vivido muy desagradables con los médicos auditores en algunos lados de la provincia, en algunas ciudades de la provincia, ¿no? Muy desagradables, que tienen que ver con no saber cómo resolver las cosas y resolverlas de la peor manera. Un caso concreto, y quizás seamos nosotros objetos de ese ámbito, nosotros en educación, y estos son todos testigos, porque alguien que tiene un problema en una escuela va y habla con el director, habla con el maestro, o con el supervisor, o con la directora departamental de escuela. En general, ¿qué cosa devolvemos ante una consulta? Bueno, me fijo en la normativa,
o uno dice, la normativa es esto, o ingresar por escrito una nota, yo te respondo. Esas son las fórmulas, digamos, porque el sistema educativo tiene, en definitiva, ese perfil. Y en muchas ocasiones los compañeros en el transcurso de estos ya casi 2 meses de aplicación del médico auditor, se han presentado con una consulta, han cargado, como dice el sistema, la licencia, han acudido para preguntar si le validan o no, por qué no se lo validan, o qué sé yo, estas cuestiones. Cuando le han preguntado al médico auditor, que uno entiende que debe ser una figura que el gobierno, al aplicarla de una forma tan unilateral, lo hace con cierta convicción, en vez de responder, tengo que consultar, o esta es la normativa, o vos tenés que guiarte por esto, invoca, por ejemplo, un grupo de WhatsApp de médicos auditores a nivel provincial. Yo me voy a preguntar en el grupo de WhatsApp, yo creo que ni los enterrianos en general, ni los docentes nos merecemos semejante improvisación en un tema tan delicado. Nosotros insistimos, siempre entendíamos que debíamos avanzar en un sistema que desmantele las licencias fraguadas a través de certificados médicos truchos, pero que también atienda la salud de los docentes, las condiciones en las que laburamos y que evite estas situaciones improvisadas. La verdad, nosotros entendemos que si un médico debe asumir semejante responsabilidad, tiene que formarse, tiene que además acceder por concurso, porque todos accedemos por concurso. Para nosotros la peor contradicción es que docentes que accedieron a su cargo por concurso deban enfrentar esas situaciones ante médicos que accedieron a dedo. Seguimos pidiendo que se designen por concurso los directores de los hospitales y los directores departamentales de escuelas. Y en vez de avanzar en ese sentido, la provincia lo que hace es seguir creando figuras que son designadas a dedo. Entonces, para nosotros toda esa situación, la verdad que no ayuda a que se resuelvan ninguno de los problemas que hemos mencionado, ¿no? Entendemos que la forma es derogar el decreto y trabajar inmediatamente por situaciones y por mecánicas que puedan resolver la multiplicidad de problemas que vos enumeraste. Desde, insisto, los certificados médicos truchos, las licencias ilegítimas o licencias truchas, y también, digamos, estas situaciones que viven los compañeros como consecuencia de las condiciones laborales en las que vivimos, lo que vos decías, situaciones como depresiones que no son detectadas por el agente, y que median la intervención de oficio de un agente sanitario, por la salud del compañero y por todo, digamos, ¿no? Y de esta forma nosotros creo que podemos ir avanzando hacia algo más sustentable. Si no, el sistema va a ir como está yendo hasta ahora, ¿no? A la deriva, en virtud de lo que se va viendo, se va resolviendo, de lo que va planteando un grupo de WhatsApp, digamos. Para nosotros tiene que ser una cosa mucho más seria, mucho más sólida, si no va a fracasar como ha fracasado todo. Muchas gracias. Gracias a vos. César Piberno, el tema, como lo habíamos prometido, era charlar con la gente de Agemer. ¿Qué opina la gente de Agemer? Esto opina. ¿Por qué se oponía al decreto? Por esto se oponía al decreto. Hay algo que es interesante rescatar, que nosotros lo habíamos adelantado porque ya habíamos charlado este tema con ellos, que es que ellos también están en contra de los pedidos de licencia truchos. Están en contra, no quieren que eso suceda, pero hay otras cosas que ellos plantean y que se necesita. Y que se necesita darle soluciones de fondo, consensuadas, porque aquí no solamente está en juego la salud del docente, está en juego la honestidad también de algunos docentes que piden un certificado cuando no están enfermos, pero además están los chicos. Y fíjese usted que si tenemos una maestra o un maestro con algún índice de depresión o de estrés, no creo que la enseñanza que le pueda dar a los chicos sea óptima. Después están los programas educativos, pero eso es aparte. Eso va aparte de este tema. Lo que sí tenemos en concreto que el pedido de licencias bajó muchísimo. Y le recordamos que, según se nos dijo en la departamental, para julio va a haber algunas estadísticas que por supuesto vamos a compartir con ustedes.
Hasta que llegamos, nos vemos la semana que viene, que pase bien.